Antes de partir, tengo una duda, ¿ya? Y voy a invitar a dos personas adelante, un varón y una mujer, Juan Cavieres y Jo. ¿Ya? Y la pregunta es la siguiente, quiero que me respondan lo siguiente. Es simple. ¿Qué es para ustedes ser, en el caso de Juan, un hombre cristiano fiel? Y para Jo, ¿qué es ser una mujer cristiana fiel? ¿Ya? Wow, qué pregunta. Un hombre fiel, alguien que permanece en el Señor, tiene fe en Él, a pesar de las circunstancias, confiar que Él ha vencido el mundo y tener una vida practicante, eh, eh, cumplir con lo que nos manda el Señor, que es a congregarnos, evangelizar, a orar sin cesar y ayunar, todas esas que nosotros le llamamos disciplina. Eso es lo que creo. ¿Me soplan? No. Bueno, una definición quizás es todo lo que dijo el Juan. Más, me sumo, pero también el tema, bueno, el testimonio también habla mucho de una cristiana fiel. Creo que de hecho me estaba preguntando eso esta semana, porque bueno, uno trabaja, tiene un montón de cosas, de actividades, y yo decía, Señor, ¿en qué estoy siendo como perezosa o que no estoy mostrando esta fidelidad que yo debería tener? Pero más de lo que hacer es de ese testimonio del otro que te está mirando. Así que me fue mal, lo debo confesar. Porque si bien a veces uno, bueno, comparte y todo, ora por las personas, pero a veces no es suficiente. Y a veces en eso yo me siento una mujer infiel con el Señor. Así como quizás un antitestimonio, o sea, una antideclaración. No, muchas gracias, Juan y Jo. Sí, dijeron puntos claves que justamente vamos a ver hoy día en la temática. Esta temática, les voy a contar que hace unos, no sé cuántos años atrás, pero 7 años, 8 años, 9, ¿puede ser? ¿Ya? 9. La dieron en un congreso MOOC y yo quedé así, me marcó. Y yo a alguien le estaba contando también y me dijo, oye, esa temática también me acuerdo cómo se vistió el que expuso, cómo estaba sentado, cómo abrió su corazón. Yo no soy tiempo completo, pero voy a exponerles lo que el Señor me habló a mí. Entonces, quiero compartirles la fidelidad en lo natural, ¿ya? Y para eso quiero comenzar poniéndole esta lámina, que es la siguiente, ¿ya? Que es cuando uno es pequeño, ¿sí? Si vemos las generaciones de ahora, la otra vez yo estaba viendo algunos estudios de cómo las generaciones de ahora, de los que han nacido, obviamente, ha cambiado mucho sus hábitos y rutinas. ¿Y qué ha pasado con eso? Que están marcando una generación sin disciplina y una generación muy sensible y con muy baja tolerancia a la frustración, lo cual le impide generar y tener pasos de madurez y están tomando decisiones muy tardíamente. Entonces, si ustedes ven esta lámina, claro, esto es lo que uno le enseña a uno cuando es pequeño, ¿cierto? Que hay que lavarse los dientes, ¿cierto? Y eso es una disciplina que uno tiene. En cada etapa uno va adquiriendo y tiene que ir adquiriendo pasos. Ahora si yo les pregunto, eso es para los niños y eso es obvio que uno cuando es papá lo tiene que trabajar en los niños y debe abordarlo porque si no el paso siguiente va a costar más y así. Entonces yo les pregunto, en esta etapa que estamos viviendo, ¿será que hay cosas que debiésemos cumplir en el adulto joven? ¿Adultos? ¿Algunos adultos jóvenes? Miren, yo les voy a mostrar
Vamos a la siguiente slide. Entonces yo les quiero hacer una pregunta, como a modo general, ¿ya? Y esto también jodió en el clavo, porque es verdad que uno a veces piensa en el cristiano, que es cristiano que se congrega, que está muy bien, que lee la Biblia, que ora, y aquí levantamos la mano y oramos y salimos, nos vamos a la casa, peleamos, no somos fieles en nuestro trabajo, sacamos la vuelta, me dan más vueltos, si puedo robarle a la señora de adulto mayor, lo hago, tengo un emprendimiento, no doy boletas y muchas cosas así. Y uno dice, no, pero si yo amo al Señor. Entonces, esta temática es para poder ver cómo está nuestro corazón y nuestra vida, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Cuestionario de hábitos y responsabilidades para adultos jóvenes, ¿ya? Veamos. ¿Ordenas regularmente tu habitación o espacio de vida, casa? Ya. ¿Mantienes tu armario o closet ordenado y organizado? ¿Gestionas tu dinero de manera responsable y consciente? ¿Planificas y preparas comidas saludables regularmente? ¿Te mantienes al día con tus tareas y responsabilidades en el trabajo o estudio? ¿Ejercitas regularmente tu cuerpo y mente para mantener un estilo de vida saludable? ¿Tienes un plan financiero a largo plazo como ahorros o inversiones? ¿Mantienes una rutina de cuidado personal como bañarte regularmente, cepillarte los dientes, etcétera? ¿Te aseguras de tener tiempo para relajarte y descansar adecuadamente? Eso también es importante. ¿Buscas constantemente formas de crecimiento personal y profesional? Entonces, la temática de hoy, el estudio bíblico, es fiel en lo natural. ¿Ya? Hagamos una oración. Los invito a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta temática. La mayoría de acá son personas que llevan años acá asistiendo. Espíritu Santo, si nos quieres convencer y quieres convencer nuestros corazones, convence nuestros corazones de pecado, convence nuestros corazones, nuestra mente, y recuérdanos en esta noche de cosas que a ti no te agraden en nuestra vida, en lo íntimo, en lo personal, en cómo estamos llevando ciertas áreas de nuestra vida. Padre, esta temática que no sea un tema más un día miércoles, sino que realmente marque un cambio en el cual yo pueda decidir, tomar decisiones en ti. Gracias, Padre, por lo que nos hablarás. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, tal como les comentaba, ¿sí? Lamentablemente, como dice la siguiente diapositiva o slide, lamentablemente nuestra posición en Cristo muchas veces ha sido mal entendida. Puede llegar a parecernos tan elevada y espiritual que no la aplicamos a las tareas cotidianas. Es decir, ya yo puedo orar, voy a ayunar, pero estoy con mis hermanas o con mis personas en el trabajo, no las puedo ver, me llevo mal con las personas que me rodean, tengo malas relaciones con mí mismo, pienso mal de mí, pienso mal de otros, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi mente, en mi vida, en mis áreas, en cada área? Entonces, la fidelidad en lo natural, ¿sí? Es y significa que Dios no solamente quiere que seamos cristianos acá en la iglesia, sino que también en toda nuestra vida. ¿Saben que eso es fundamental? Porque lo más probable es que hay personas que el único testimonio que van a ver de un cristiano van a ser ustedes en el trabajo. Entonces, si yo estoy dando un mal testimonio en mi trabajo, saco la vuelta, por ejemplo, o no hago, o no doy, es que a mí igual me pasa que me llama la atención, que yo a veces veo el Instagram y es como que siempre hay reels que hablan de cómo sacan la vuelta y cosas así, y como que se ríen y se burlan, y es como la idiosincrasia o
o la forma de ver de América, de Latinoamérica, porque eso en Asia es imposible de ver. Entonces, a mí no, en mi mente no está. No puedo, por eso estoy medio chinita. No, pero es que en mi mente no está eso de sacar la vuelta. Entonces, porque para mí es muy importante el tiempo. Entonces, ¿a qué voy? Que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Entonces, Dios quiere que seamos mujeres y hombres íntegros. No quiere que vivamos aquí, nos sentemos, alabemos al Señor y después salgamos y hagamos lo que queramos. Dios quiere un corazón íntegro, ¿sí? Que yo pueda levantar mis manos acá y no vengan pensamientos de lo que hice, lo que no hice. Y bueno, si vinieran pensamientos, gracias Señor que el Espíritu Santo me está recordando para pedir perdón, pero también hay cosas, malos hábitos que se vuelven un hábito, ¿sí? Valga la redundancia. Hay hábitos que no son sanos en nuestras vidas y es importante poder entender qué cosas en mi vida no están bien. A veces normalizamos peleas en casa, a veces normalizamos gritos. ¿Y eso será que es el ejemplo del Señor? ¿Sí? Por ejemplo, en mi trabajo hay un niño que siempre grita. Ya, es verdad que tiene un poquito de hipoacusia, que es cuando no pueden escuchar muy bien, pero grita mucho porque lo ha normalizado, ¿ya? Entonces, algo que yo estoy trabajando con él es que no le grite a otros, porque para él es normal, por saludar o cualquier cosa que quiera expresar es gritar. Entonces, ¿qué cosas en tu vida has normalizado y piensas que la estás haciendo de oro y tal vez al ojo de Dios no es así, ¿sí? No es así. Entonces, lo que Dios quiere es que vivamos de la manera que Dios quiere que vivamos. No es solo acercarnos a Dios en el estudio bíblico y la oración, sino acercarnos a Dios mientras llegamos a la hora del trabajo. ¿Ustedes son puntuales en el trabajo? ¿O siempre le echan la culpa al metro, que el metro, que el metro, que el metro? ¿Sí? Uno debe saber que si hay tráfico, obviamente yo no le puedo echar la culpa al tráfico, ¿ya? Y por ejemplo, y somos eficientes en él mientras mantenemos limpio nuestro hogar. Su casa, si por ejemplo llegara alguien de visita, ¿sería poder abrir la puerta y decir pasa adelante? Y eso también es importante ver porque a veces hay cosas que es importante tener al día, ¿ya? Entonces, así como hemos recibido al Señor, Dios comienza a trabajar en cada área y eso es lo lindo con Dios. Que Dios no se interesa solamente en tu área espiritual, sino que Dios comienza a trabajar en todas tus áreas, ¿sí? En todas tus áreas. Y es importante también, así como dice, dos más, por favor. Aquí dice, los recién nacidos en Cristo necesitan instrucción y disciplina. Así como Aurora ha necesitado de una rutina, ¿sí? Necesita de cierta rutina horario, porque es un recién nacido. Uno cuando llega al Señor comienza a tener una rutina de leer la Biblia, de venir acá, ¿sí? Pero no porque llevemos tantos años o tengamos tanta edad cronológica va a significar que no vamos a necesitar nuestra vida y nuestro corazón ser corregido, ser disciplinado, ¿ya? Nuestra vida necesita instrucción, necesita disciplina, necesita ser guiado. Yo no puedo mandarme sola, yo necesito la dirección del Señor, necesito la guía de Sandra, que tenemos celular el viernes. Sí, necesitamos eso. No podemos creer que lo podemos hacer todos solos. Y ese es el discipulado, el dejarse guiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que una de las mayores cosas que nos pasan a los cristianos es criticar a la autoridad. Y no solamente pasa en el mundo natural, en el trabajo, o incluso cuando éramos pequeños en el colegio, a los profesores, sino que también pasa acá, ¿sí? Y es importante también entender y orar que hay algo también en nuestro corazón. Es verdad que
el hombre se puede equivocar, pero también muchas veces son cosas en el corazón que uno tiene, que también no estamos contra la persona, sino contra la autoridad misma del Señor, porque el Señor ha delegado autoridad a las personas y incluso el mismo jefe es una autoridad que Dios ha puesto ante ti, ¿sí? El presidente es una autoridad que Dios ha puesto y uno debe orar. Entonces, si vamos a Santiago 1 del 23 al 25, los invito a Santiago, y aquí también está, lo puede leer también acá. Ya. Entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la paráfrasis de este versículo? ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que se entiende de este versículo? A eso me refiero con la paráfrasis. ¿Quién puede venir y decir, miren, yo entiendo esto? No importa que piense, está mal, no importa. Ya, parece que Sandra quiere venir. Y después la Lidy, no. O sea, yo entiendo que si yo oigo la palabra, tengo que hacerla. O sea, llevar a la práctica aquello que la Biblia a mí me dice. O sea, si me dice no robar, yo no tengo que robar, ¿no es cierto? O si la Biblia me lleva a perdonar, tengo que llevar a la práctica lo que es el perdón. Entonces, finalmente, hace una comparación acá, ¿no es cierto? Que si yo soy una persona que oye la palabra y no la lleva a la práctica, es como aquel que se mira al espejo y después se va y se olvida. O sea, yo no me acuerdo después como cuando me miré al espejo. Y cuando dice que aquel que mira la ley, la perfecta ley de Dios, ¿no es cierto? Que es aquella ley que trae libertad y persevera, o sea, es constante en hacerla, será bienaventurado en lo que hace. O sea, que finalmente cuando uno toma la palabra, la lleva a la práctica, la hace parte de su vida, por consecuencia viene bendición, ¿sí? Porque en el fondo la Biblia nos lleva a hacer aquello que es beneficioso para nosotros. Eso. Súper bien, un 7. Entonces, si nos damos cuenta, es tan importante ser un hacedor de la palabra de Dios, ¿ya? Porque, ¿qué sacamos nosotros si nosotros tenemos planes? No solo en lo eterno, que a veces también repercute en el trabajo. Yo creo que Dios también en nuestros trabajos nos tiene con un propósito, ¿sí? A veces pensamos que solamente estamos cumpliendo el propósito aquí en la iglesia y no es así. En el trabajo también Dios nos tiene con un propósito. Yo conozco a alguien que en todos los lugares que ha trabajado ha levantado células, pero células grandes y discípulas súper lindas en el Señor. Y yo digo, qué lindo. A mí me cuesta esa parte. Pero eso es lo importante. Entonces, yo hace un tiempo, un abogado que me ayuda a mí, que es cristiano, me gustó mucho la frase, que en verdad sale en la Biblia, pero me gustó mucho lo que me dijo. Me dijo, mira, Pati, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿y a qué se refería con eso? De que claramente es importante llevar un orden para glorificar a Dios, y tal cual, si uno anhela en el Señor ser bendecido por Dios en los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón, uno tiene que llevar las cosas en orden. Yo no puedo, si quiero emprender, por ejemplo, no iniciar actividad en el servicio de impuesto interno y no dar boleta,
¿sí? Eso no puede ser, ¿sí? O que yo, por ejemplo, tenga a personas y sin contrato, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros tengamos un orden delante del Señor porque eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada. ¿Y por qué se los comento? Porque Dios, así como por ejemplo José, él sabía que tenía una túnica que le habían puesto desde pequeño. Y él nunca, cuando cayó en la cárcel, ¿ya? Él no dijo, pero es que miren, yo en verdad tenía una túnica, mis hermanos se van a arrodillar ante mí. No, él se preparó y donde estuvo, Dios lo hizo fiel. Y él fue fiel. Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de la vida de José y también de la vida de David que vamos a ver más adelante? Que Dios, si uno es fiel en lo poco, Dios te va a ir siendo fiel en lo mucho. A veces uno puede decir, yo quiero hacer misiones en tal país, pero no es capaz de evangelizar en el nación vecino, ¿sí? O también no, es que yo quiero que Dios me lleve a misiones o no sé, a regiones, pero tampoco somos capaces no somos fieles a lo que Dios nos da. Entonces es tan importante que Dios nos lleve y nos habla a nuestro corazón de poder entender que si uno anhela grandes cosas, también tiene que ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco, ¿sí? Yo en mi trabajo, nosotros lo oramos por una casa y esta casa ya nos quedó chica y ahora vamos a orar por una casa más grande. Pero yo me pienso para el próximo año, entonces yo pienso, si hubiera de inmediato tenido esta casa grande, me hubiera metido en muchos problemas porque uno tiene que ir de a poco al plan que Dios quiere ir contigo. Uno no puede de inmediato saltar en cosas si no es la voluntad de Dios. Uno no puede agradar a los hombres. Tengo a una mamá que yo le hago terapia a su hijo y ella también abrió un centro similar y ella arrendó la casa más grande que encontró. Y los veo siempre los sábados y llegan y me dicen, Pat, y así, pero una cara de cansada, yo creo la misma cara cansada que yo tenía el año pasado. Y me dice, es que no doy, no sé cómo. Y el esposo, sí, vamos a vender un departamento en La Serena, ¿quieres comprar un departamento? Entonces están súper complicados. ¿Por qué? Porque uno cada paso que hace no es para agradar a los hombres, debe ser agradar al Señor. Y debe ser agradecido con lo que Dios te tiene. Con el presente que tú tienes, ¿sí? Tal vez tú tienes un anhelo de tener, no sé, un restaurante con una estrella Michelin, por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos de seguro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que es de a poco, ¿sí? No podemos, y si yo soy fiel con la trabajadora, si yo soy fiel con la persona, con los clientes, o sea, ¿y a qué voy con eso? De que uno... No estoy dando solo ejemplos en el Señor, sino que también en la vida diaria. Es muy importante entender que si yo soy fiel en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho para agradarlo a Él. Y también Dios ve nuestro corazón, porque si yo estoy buscando agradarme a mí, crecer yo, y no son para los propósitos eternos, Dios también sabe eso. Dios también lo sabe, ¿ya? Dios no puede ser burlado. Y eso es lo lindo, y eso es lo que me gusta de mi papá, que no puede ser burlado y Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién es el mejor paradigma de fidelidad? O sea, el mejor ejemplo. El maestro, no suena feo, pero ¿quién es el mejor ejemplo? Claramente Jesucristo. Jesucristo cuando fue a ser bautizado, ¿ya? Él... ¿Qué es lo que dijo cuando se posó una paloma blanca que simbolizaba o representaba, mejor dicho, el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dijo Dios en el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y saben qué? Que en ese momento Dios no había comenzado su ministerio. A Jesús le había tocado honrar papá y mamá, le había tocado tener la profesión de su papá, ser carpintero, haber tenido que aprender la Torá, ¿ya? Etcétera, etcétera. Aprender a lavarse los dientes. Bueno, no creo en ese tiempo. No creo, pero algo a lavarse, ¿ya? A lavarse, ¿ya?
No, fíjense, voy a preguntarle a Google cuándo empezó bueno, pero lavarse los pies. ¿Ya? No sé si les pasa, pero yo tengo una duda y tengo que preguntarlo o googlearlo. ¿Ya? Bueno, entonces, Jesús es el paradigma de la fidelidad. ¿Ya? Por favor. Dios estaba complacido con Cristo porque Jesús había sido fiel, orando y estudiando, estableciendo una fuerte relación con el Padre, pero también porque había honrado a su padre y madre terrenales. Él respetaba la ley y había desarrollado un carácter piadoso. Dios Padre sabía que podía contar con Jesús. Jesús fue fiel en lo natural. Es el mejor ejemplo. Hasta los 33 años fue súper obediente y fiel. Bueno, y siempre. ¿Sí? O antes. Bueno. Entonces, si uno lee Juan 10:11, si vamos a Juan 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay un ejemplo muy lindo que era David. David, su papá lo tenía, lo invito a 1 Samuel 16, 11, 13. ¿Ya? Les voy a poner en el contexto para quienes no han leído Samuel. Primera de Samuel, el siguiente. Primera de Samuel 16, del 11 al 13. Isaí era padre de muchos varones, ¿ya? Y él, obviamente, no obviamente, pero tenía sus hijos que quería, o tal vez se sentía más orgulloso por ellos. Entonces llegó Samuel, que quería ungir a uno de sus hijos para que fuera rey. Entonces le presentó a todos sus hijos. Y Samuel dijo: pero falta uno, no es de todos los que veo, yo sé que Dios no es de los que me mostraste. Y hasta que le dijo: sí, es que me queda uno que está ahí cuidando las ovejas. ¿Ya? Y ese era David. Entonces, 1 Samuel 16, del 11 al 13, dice: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y Samuel lo vio y dijo: este es, y lo ungió. Y él no dijo: miren, hermanos, voy a ser rey. No, él volvió a cuidar sus ovejas. Él era fiel. Era fiel en lo natural. Cuidaba a las delegaciones que tenía. Entonces, yo les pregunto: ¿somos fieles en lo natural? Muchas veces estamos esperando que Dios nos llame, no sé, a hacer misiones al oriente, a la frontera de... O sea, y no está malo, ¿sí? No está malo, pero también es importante ser realistas con nuestras vidas. ¿Yo estoy siendo fiel en lo natural? David no era, a pesar de que era el menor, no era un joven flojo, no era un joven que no hacía nada, no era un joven perezoso. Era un joven que hacía una labor importante para apacentar ovejas, ¿ya? Entonces a veces no nos podemos disciplinar a nosotros mismos, no nos podemos disciplinar lo que vemos, no nos podemos disciplinar en cómo tratamos a los demás, no nos podemos disciplinar en tantas cosas. Y eso es importante, y no solamente es para ustedes, sino que eso también es para mí, ¿sí? Entonces es muy importante entender si somos fieles en lo natural. Estoy siendo fiel en cosas pequeñas para que Dios nos lleve a cosas grandes.
Entonces, si vamos a la siguiente, dice, la verdad es que muchas veces la obra espiritual no aparecerá hasta que estemos produciendo fruto en las áreas naturales de nuestras vidas. ¿Cómo Dios nos va a delegar cosas grandes si no nos podemos gobernar a nosotros mismos? ¿Sí? Es importante ser fiel en lo natural. Y a mí me gusta mucho el caso de José, que José lo vendieron sus hermanos. Él podría haber quedado como lo hacen algunos psicólogos que son freudianos, de la línea de Freud, y decir, no, es que tu pasado y por el pasado, y irse en eso. Pero él no se quedó en eso. Él dijo, ok, me tienen aquí en la cárcel, ¿qué voy a hacer? Voy a dar lo mejor de mí. Ya, ahora estoy con Potifar, con el faraón, voy a dar lo mejor de mí. ¿Sí? ¿Son esos cristianos? ¿Somos esos cristianos que en cualquier lugar damos fruto? Y es importante poder ser fiel en todo. Nosotros también se lo cuento a modo de testimonio, algo que yo oraba en este año para mi trabajo, era tener mujeres de Dios. ¿Y por qué mujeres y no hombres? Por un tema de que principalmente cuando uno trabaja con niños, los mamás, papás piden mujeres, ¿ya? Tenemos un contador y el abogado que son hombres y que nos apoyan bastante, pero quienes trabajan directamente con los niños son mujeres. Y algo que orábamos, que sea un equipo consagrado. ¿Y saben qué? Que Dios nos trajo 4 siervas de Dios. O sea, en verdad son siervas. O sea, es como que yo las veo y a veces en verdad que a veces me siento en el distrito, porque son tan como que solo, no sé, yo a veces le digo voy al distrito, pero en verdad es mi trabajo. Es que yo siento que es un brazo de la iglesia. Pero bueno, la obra que se está haciendo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque Dios cumple el anhelo. Y después de porrazo, de cosas que malas decisiones que uno puede tomar, Dios también cumple esas oraciones. Y a uno, ¿qué es lo que lo lleva a hacer? A ser fiel con esas mujeres para que después Dios pueda crecer el equipo, ¿sí? Entonces, yo se los cuento con lo que me pasa a mí, ¿sí? En su caso puede ser otra cosa, ¿ya? Entonces, muchas veces esta obra espiritual, si yo no estoy dando fruto en lo natural, va a ser muy difícil ver fruto en lo espiritual. ¿Ya? Entonces yo quiero invitarlos a 1 Corintios 15, 44 al 46, que dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Cuál es la paráfrasis de este versículo? Yo sé que Tere la sabe, ¿no? Ah, ya, no, sí sabe, ya. ¿No, en serio? Sí sabe, ya. Jamin. ¿Cuál sería la paráfrasis de este versículo? Ya. Es importante cuando leemos la Biblia poder entenderla. Y es verdad que uno a veces, si te preguntan de uno pues se puede, como que uno automáticamente, humanamente, uno se pone como nervioso, pero es bueno ir soltando, ir sacando la paráfrasis de los versículos, ¿ya? Aquí para que, por favor, dice tu esposa, no yo, que es mejor acá. Que finalmente hay un cuerpo, no está hablando del animal en sí, sino está hablando de la carne, de lo físico, y que finalmente es como entender de que, por ejemplo, se nos compartió por gente en lo natural, po. Gente que nos habló en lo natural quizás un día a nosotros, pero que despertó lo espiritual. Entonces es importante eso, que debemos ver primero que hay una materialidad, quizás un mundo físico que desde ahí parte para que después, digamos,
venga a lo espiritual. Creo que Muchas gracias, un 7. Un 8. Listo, un 8. Un 7 lleva Sandra, un 8 Javi. Ya. Entonces veámoslo para ir finalizando los frutos de la fidelidad en lo natural. ¿Ya? Y ahí voy a pedirle ayuda a 4 personas que me ayuden a leer algunos versículos. ¿Ya? Entonces, ¿quién toma 1 Samuel 17 del 34 al 37? Ya, Kelly. ¿Quién toma 1 Samuel 17, 20, 23? Jenny. ¿Y Mile? No hay ninguno más. No, no. Espérame. Juan 16. Juan 16. 1 Samuel 17 del 20 al 23. Entonces, veamos Juan 16, Mile después. ¿Ya? Juan 16. No, yo te después es 13 y 14. Y otro más. Entonces, Kelly, por favor. Sí, acá. Entonces, los frutos de la fidelidad en lo natural. Produce revelación en lo espiritual. Lo lee y la paráfrase. Dice 1 Samuel 17, 34, 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. La paráfrase sería... O sea, él fue fiel en lo que tenía que hacer, que era cuidar las ovejas, y vio en esa fidelidad natural cómo Dios lo respaldaba. Entonces después, cuando ya estuvo, lo que yo entiendo, que cuando ya estuvo frente a Goliat, dijo: así como cuando estaba en la casa de mi papá, Dios me respaldó, esto es lo mismo. Entonces eso fue lo que le dio confianza. Muy bien. Un 9. Ya. Produce ver. oportunidades. Caramba, ¿dónde está primera de...? Que quizás esta versión, 1 Samuel 20 al 23. ¿Esta es qué versión? La Reina Valera. Ah, tú lo tienes ahí, ya. Dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló de las mismas palabras, y las oyó David. ¿What? Ya. Sí. Produce oportunidades. ¿Por qué produce? Muchas gracias, Jan. Todo un 7 por si acaso, no eso de 7, 8. No. Ya, entonces, ¿por qué produce oportunidades? Porque si se dan cuenta, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Él no descuidaba lo que él tenía a cargo, ¿sí? A veces pasa en el trabajo decir, pero si yo no estaba, yo nada que ver, pero si tú eres el responsable, no puedo echarle la culpa a la otra persona, yo era el responsable. ¿Ya? Entonces, produce oportunidades. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que era el momento de pelea, nadie lo llamó para ir donde Goliat, pero él vio una oportunidad. ¿Y por qué? Porque era sensible a lo que el Señor le estaba diciendo. Y eso es importante. Goliat fue una gran oportunidad. Y así lo vio David. ¿Y Dios qué pasó con eso? Le dio honra, porque además estaba llamado a ser rey. ¿Ya? Entonces, produce victoria. Tercer punto. Mientras el ejército, voy a leerlo aquí,
La armada y la fuerza aérea se quedan atónitos mirando a David, y entre tanto su hermano se enoja con él y Saúl trata de encontrarle una armadura. David va al arroyo y toma 5 piedrecitas. Dios no necesitaba un tirador de excelente puntería. ¿Se acuerdan? Para quienes leyeron ahí 1 Samuel, le pusieron su armadura y se sentía incómodo. David decía, esto no es para mí. Y él sabía que con tomar estas piedrecitas, sabía sus talentos, ¿sí? No iba a aparentar al hombre, él sabía lo que Dios lo había capacitado y según eso iba a actuar. Entonces, tomó esa piedra y ¿qué es lo que pasa? Que la fidelidad de David en lo natural, en las pequeñas cosas cotidianas, lo llevó a una gran victoria. Él podía, si venía un león, lo defendía, lo tomaba de la quijada, que es esta parte. Entonces es eso, ¿ya? Produce crecimiento. Dice acá, mi preocupación no debe ser tener mayor cantidad de oportunidades en el ministerio. Pasa, y me ha pasado también, que es como cuando le delegan algo a alguien, dice, ay, ¿por qué no a mí? ¿Y por qué no hago esto yo? Miren, es importante, me salió como a los niños, miren, perdón. Es tan importante entender que lo que Dios te ha llamado, tú tienes que ser fiel en eso, ¿sí? Y hay que ser fiel en eso. Uno no puede tampoco abarcar mucho. Yo con varias cosas que viví en el verano le pedí a Sandra y Jamin un tiempo en el MIC fuera. O sea, poder ayudar en Premig, en los talleres de papá, pero un tiempo porque no me daba, no podía. Debía recuperarme yo, mi salud. Entonces, es importante también ser fiel en lo que Dios te da, en lo que Dios te delega, poder hacerlo y hacerlo bien y no con quejas. Entonces, no es el producir crecimiento, es eso. Mi tarea es ser fiel en cualquier oportunidad que Dios me haya dado. Incluso poner la mesa, estar a cargo del coffee, dar el tema, poner la ofrenda, ser fiel en eso. A veces pasa que uno entra al baño y el baño se acaba el confort y no lo cambian, pero si es nuestra casa también, o sea, ¿por qué no lo vamos a poder cambiar? Si vemos algo botado, ¿por qué no lo vamos a recoger si es nuestra casa? Sí, y eso pasa cuando uno no valora todo lo que pasa para que podamos tener una casa donde reunirnos, podamos tener un lugar con luz, después más adelante con estufa, con comida, y es importante eso, ¿ya? Entonces, leyes de la fidelidad. Y aquí voy a invitar a Mile. Leyes de la fidelidad. Para ir terminando y orar, porque ya estamos... ¿Qué dije? Lucas. Sí. Ups. Sí. 13 y 14. No hice la parafraseada. Ya. Dice, Entonces, mira, yo voy a decir una cosa y tú lo lees. ¿Ya? Bueno. Ya, entonces, leyes de fidelidad. Si eres fiel en las pequeñas cosas, serás fiel en las grandes cosas. ¿Ya? El versículo 10. el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, lo que marca la diferencia en el vivir diario no son los milagros ni cuántos se emocionan con un tema o alabanza, sino en asegurarnos que haya comida en la mesa, pagar los compromisos financieros, administrar bien el dinero, etc. Todas estas cosas se basan en mantener tu palabra, el fundamento del éxito, que es el reino, en el reino, perdón, ¿sí? Que tú sí seas sí, que tú no seas no. El B, que es si eres fiel en el manejo del dinero, Dios te dará riquezas espirituales. El 11, por favor. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no puedes administrar el dinero que Dios te da, ¿cómo vas a poder darte Dios las riquezas del reino? No puedes acercarte a Él y llegar a conocer su corazón y su mente si no puedes administrar, por ejemplo, 100,000 pesos. Por otro lado, con respecto al dinero, puede haber múltiples tentaciones, pero lo que mantendrá tu testimonio de integridad es hacer lo correcto, aunque eso a veces implique un sacrificio, ¿sí?
Tú decides ser un vaso de honra o de deshonra. El 12. Si eres fiel en lo que le pertenece a otro, Dios te dará lo tuyo. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muchas gracias, Mile. Entonces, si no te gusta hacer cosas naturales, no te gustará servir a Dios. No serás promovido si no estás dispuesto a ensuciarte las manos. Pero si eres fiel en el ámbito natural, el Espíritu Santo te revelará los misterios del ámbito espiritual. ¿Sí? Yo cuando estudiaba veterinaria, algo que me gustó es que la primera práctica, ¿saben lo que me hicieron hacer? Limpiar un establo. Porque llegó el veterinario y nos dijo, miren, ustedes lo más probable es que algunos tengan tal trabajo, que no sean malos trabajos en ese tiempo. Y ustedes deben aprender qué es lo que hace la persona, que tal vez va a estar ayudando en el establo. Así que van a limpiar el excremento animal de los caballos y de las vacas. Así que me puso a mí con las vaquitas y yo tuve que estar limpiando todo ese excremento, muy oloroso. Y yo recién era cristiana, así que yo dije, lo voy a hacer perfecto. Así que me puse con la manguera, yo creo que gasté como, no sé, 1000 litros de agua, pero limpié así como los japoneses, así centímetro por centímetro. Y todos estaban terminando y se estaban yendo y yo seguía, porque era recién cristiana. Pero porque quería hacer las cosas bien para Dios. Y qué pena que pasen los años que a veces uno se vuelve como pucha, voy a hacer esto a medias. Yo hoy día estaba en una certificación que estaba esperando hace mucho tiempo hacer este curso, que son varios días, que es internacional, entonces tenía que estar sentada desde las 9 hasta las 5 de la tarde frente al computador y no podía apagar la pantalla. Entonces yo igual en mi corazón pensé, pero es que no me va a dar, y además que denso. Entonces pensé en imprimir una foto mía y ponerla así como... Pero eso es engañar. Pero dije, no, y en verdad que estaba así, dieron como dos breaks de 15 minutos y no, pero bueno. Pero gracias, Señor, uno si es fiel en eso, Dios después te va a poner fiel en lo mucho. Ya, entonces, un checklist para que oremos, porque es tarde. Checklist de responsabilidades en una vida adulta, fiel en lo natural. ¿Ya? Veamos cómo vamos con ese checklist. Es una sugerencia. El siguiente slide. Siguiente. The next slide, please. Ya, ahí está. Vida espiritual. Veamos. Leer la Biblia y orar regularmente para mantener una relación personal con Dios. Usted en su mente hace tic o tutu, ¿ya? Practicar la generosidad, incluido el diezmo, como una expresión de fe y obediencia. Participar activamente en reuniones de adoración y comunión con otros creyentes. Finanzas. Tener un presupuesto mensual y adherirse a él. Pagar las facturas a tiempos. Ahorrar regularmente para emergencias y objetivos a largo plazo. Evitar deudas innecesarias y gestionar las existentes de manera responsable. Cuidado personal. La cara que... Perdón, están... No cumplo. Ya, cuidado personal. Mantener una buena higiene personal. Hacer ejercicio regularmente y mantener un estilo de vida saludable. Dormir lo suficiente para mantenerse alerta y saludable. Programar chequeos médicos regulares y seguir cualquier tratamiento necesario. Todos se ríen. Relaciones personales. Ser honesto y respetuoso en todas las interacciones. Mantener relaciones saludables y apoyar a amigos y familiares cuando sea necesario. Resolver conflictos de manera madura y constructiva. Casa y vida doméstica. Mantener un entorno de vida limpio y ordenado. Contribuir equitativamente a las tareas del hogar si vives con otros. Ser consciente del medio ambiente. Bueno, ya eso es como... Ya, no. Pausa. Adelante. No lo puse. No lo puse eso yo. Ya, carrera profesional. Cumplir con las responsabilidades laborales y cumplir con los plazos. Buscar oportunidades de desarrollo profesional y capacitación continua. Mantener las relaciones positivas y constructivas en el lugar de trabajo. Y 7, último, establecer metas personales y trabajar para alcanzarlas. Estar abierto al aprendizaje y buscar constantemente nuevas experiencias. Practicar la autorreflexión y el autocuidado para mantener el equilibrio emocional y mental. Bueno, esto es una lista larga,
Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que Dios nos guía en esto. Esto como que uno dice, la vara es demasiado alta, ¿cierto? Es como que uno incluso llega a ser como incómodo. Pero ¿saben qué? Que igual es bueno, aunque a pesar de que esta lista como, ya, de todo esto yo qué es lo que quiero que les quede, que es la última diapo, que dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La voluntad de Dios, Dios vino para tener una vida y una vida en abundancia, ¿sí? Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, pero Dios nos quiere que también bendecirnos. Y es verdad que en el mundo hay aflicción, pero confiad, Dios ha vencido el mundo. Entonces, a pesar de que hay cosas que nos cueste, debemos entender que Dios nos va a enseñar a ser sus hijos y ser fieles en lo natural, para que Dios nos lleve, independiente de la edad que tengamos. Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Sí? Jamín, oremos. Bien. ¿Le gustó el tema? No. La expositora no. Mucho palo, no. Yo escuchaba 2 testimonios esta semana, no quiero, porque es tarde ya, pero de una persona que hace poco entró a servir a tiempo completo en uno de nuestros ministerios. Y esta persona contaba que era, digamos, se inició, estudió algo con tema de construcción y, digamos, empezó a trabajar y servía al Señor en la iglesia. Y él quería, digamos, entrar a servir, pero finalmente tuvo que trabajar, digamos, juntar su dinero para sus misiones. Y resulta que él, cuando iba a hacer gafitería, porque tocó aprenderle un montón de cosas, técnicas, y hacía gafitería y ponía techo y pegaba cerámico. Entonces cuando estaba haciendo esto decía, ¿y cuándo voy a servir al Señor? ¿Y esto para qué me va a servir si yo quiero servir al Señor? Y cuando clavaba, ponía clavos y estaba haciendo y tenía esa lucha, ¿para qué? Y le preguntaba al Señor, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, y así hasta que entró a servir. Y resulta que, bueno, él es de la quinta región y, como ustedes saben, fue el incendio. Y a esta persona le tocó afrontar y ser dentro de su ministerio una pieza importante en el tema del incendio y reconstrucción de casa. ¿Qué pasó? Que todo lo que había aprendido en el tiempo del Señor fue utilizado. Entonces esta persona decía, ahora entiendo por qué el Señor me preparó para esto. Entonces, como dice el versículo, uno no puede despreciar lo que Dios está permitiendo en la vida de cada uno. No puede usted despreciar, no podemos ser despreciativos. Hay algo interesante, que cuando el Señor multiplica los panes y los peces, dice que recogen la ofrenda, lo que quedó. Porque para el Señor no hay desperdicio. No hay momento en la vida, no hay situación que el Señor no utilice para cumplir sus propósitos. Y nosotros debemos aprender a ver esos propósitos en cada detalle y cada momento de la vida. Por otro lado, escuchaba un testimonio del Congreso que decía a una persona fiel del Congreso recién pasado, fiel en, digamos, en su diezmo y fiel en las delegaciones que se le daban en su ministerio. Y bueno, si tenía que dar su diezmo, daba el diezmo, y si le pedían una delegación, pero hasta ahí nomás. Entonces el Señor le revela, diciéndole como, sí, yo soy tu padre, pero tú me has dado el 10% de todo. 10% en tu finanza y el 10% tus delegaciones. Pero ¿qué pasa con el 90%? ¿Qué pasa con el resto de tu vida? Porque la Biblia dice que el Señor quiere todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Y a veces tenemos esto. Alguien dijo el día lunes, en este mismo tema, dijo a veces nosotros, y fue fuerte, pero creo que tiene mucho sentido, porque a veces nosotros le damos la propina al Señor y no la excelencia. Le damos la propina al Señor y eso nos pega fuerte. Entonces esto es confrontacional, porque Dios es confrontacional, porque realmente no podemos darle la propina al Señor, porque Él dio su sangre. Él no nos dio gotitas de sangre, Él dio su vida completa. Entonces sí, yo tengo que reflexionar respecto a cómo está mi fidelidad, porque a veces yo soy despreciativo y somos despreciativos al momento que tenemos.
Y creo que esto habla mucho de la situación que cuando uno está soltero dice, ¿por qué estoy soltero y cuándo? ¿Cierto? Uno tiene que aprender a amar todos los momentos de la vida. Todos los momentos de la vida. Yo me casé a los 37 años y tuve estas peleas porque yo quería casarme a los 25 años. Dios sabe por qué permitió esos 2 años de preparación en mi vida. Pero yo pienso que uno de los consejos sabios, y esto se lo digo con amor, es que Él me dijo, ama tu soltería y aprenda a servir al Señor en el estado en que estás. Y si está casado, aprenda a servir y amar lo que tiene el día de hoy. Y no se queje por lo que no tiene, sino que ame lo que tiene el día de hoy. Porque en eso es una semilla lo que tiene. Y con cariño se lo digo porque esto tiene que ver con la fidelidad. La palabra fidelidad en el latín viene de fides, que es fe, que quiere decir confiable. Una persona que es confiable para que se le delegue algo. Eso es fidelidad. Entonces, ¿tiene sentido el versículo? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. A veces no valoramos el momento, el instante de lo que Dios hace en ese momento, en ese trabajo pequeño, en esa delegación que a lo mejor, porque tenemos sueño de grandeza y no aprendemos a vivir el momento en esa semilla que Dios tiene. Y cualquiera sea la situación que usted esté viviendo, dele gracias al Señor y crezca en ese momento. Y deje que Dios lo pode también, porque es parte del plan del Señor. Menos queja y más alabanza. Alabe al Señor por lo que está haciendo. Y eso va a generar una actitud de fidelidad. ¿Ya? Eso. Así que, ¿parte tú orando? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Quieres ser fiel con la oración? Sí, solo en la última pregunta decía como autorreflexión, igual el Señor me decía que no, porque con el Señor es el Espíritu Santo. Solamente corregir esa parte de la diapo, ¿ya? Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, si bien estas palabras a veces pueden ser un tanto de lija, no es un tema que nos haga cariño y puede ser incluso confrontacional, pero Espíritu Santo, ayúdanos a entender realmente más que mirarnos, o incluso a veces puede pasar que entre amigos, hermanos, pueden pensar más en el otro que en lo propio uno, ver la paja en el ojo ajeno. Espíritu Santo, ayúdanos a entender qué significa ser fiel en lo natural. Mañana al despertarnos, el agradecerte por un nuevo día, al sonar la alarma, el poder dar gracias porque tenemos agua caliente, un baño. Señor, el poder darte gracias aún si viajamos en metro y está lleno. Señor, ser fiel en lo natural, llegar temprano a nuestro trabajo, dar lo mejor como hijo de Dios, poder ser fiel en nuestra familia, visitar a quienes nos necesitan, ser fiel, Señor, en nuestras ofrendas y diezmos. Perdona, Señor, si a veces se nos olvida las cosas mínimas que tú nos pides. Señor, ayúdanos a ser fiel en lo natural. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que sea intachable ante tu presencia, Padre, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Señor, gracias porque tú lo harás en nuestra vida y estoy convencida de que tú le hablaste al corazón de cada persona que está acá. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos porque así como tú le dijiste a cierto patriarca, anda delante de mí, sé perfecto. La perfección para Dios, ¿sabe qué significa? Es ser maduro y tomar las decisiones siempre correctas para Dios. Por eso dice que David tenía un corazón perfecto para con Dios. Él hacía lo correcto delante de Dios día a día. Cuando cuidaba las ovejas, cuando estaba ahí y tenía que pelear y luchar por sus ovejas, por lo que Dios le había dado, lo que era de su padre, el negocio de su papá, que quizás era el sustento. Hay algo importante que cuando David fue a donde sus hermanos, él fue a dejarle alimento a sus hermanos. Él no esperaba pelear ese día, no esperaba pelear. Pero Dios le abrió una oportunidad porque había sido preparado. No era el día de la pelea en la agenda de David, pero sí era el día de la batalla en el corazón de Dios, porque David había sido preparado día tras día. Dios le está preparando para batallas mayores que usted va a ganar si ha aprendido el día de hoy a sujetar las batallas menores delante del Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a pelear la batalla, la buena batalla de este día, porque tú me amas, porque tú me enseñas. Y sabe que hay algo de David que él alababa. Por eso era el salmista. Por eso él triunfó, lo dice en el Salmo 23.
él aprendió a gozarse en el Dios que le acompañaba. Reprenda de usted y saque de usted la queja cuando está en el trabajo, cuando lo retan, el por qué a mí, pobrecito a mí, por qué estoy soltero, por qué nadie me se preocupa por mí. Deje de lado la queja y alabe más al Señor. Pídale perdón al Señor porque usted es un hijo, una hija y está a su papá esperándole, fortalecerle para que usted pelee la buena batalla todos los días, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Es el dominio propio el que nos hace triunfar las situaciones de la vida. Pidámosle perdón al Señor, pero también pidámosle, Señor, dame tu espíritu para poder pelear las buenas batallas que tengo en mi trabajo. Y si usted ha sido poco fiel en su cuerpo, si usted ha sido poco fiel en sus miradas, quizás en algún área con su cuerpo, quizás en su área sexual, en su área de cómo se está cuidando, dígale, Señor, ayúdame. Dios no le condena, nunca condena, Él ayuda, pero abre el entendimiento para que vayamos, nos diagnostica para que le pidamos ayuda. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta área que he sido poco fiel y entender que tú me exiges por amor, pero también me das el remedio mediante tu Espíritu Santo. Pídale su Espíritu. Si usted ha detectado alguna forma de infidelidad, y dígale, Señor, ayúdame a serte fiel. Y gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias porque tengo la gracia tuya. Gracias, Señor, por este tiempo en que tú nos enseñas a serte fiel en lo natural, Señor, a serte fiel en el trabajo, en la familia, en el tiempo, en las finanzas. Señor, y capacítame porque yo quiero recibir de ti, porque fue el que fue fiel en lo poco, recibirá mucho. Y el que ha sido injusto en lo menor, será injusto en lo demás. Ojo con esos detalles donde usted es injusto. Ojo, póngale ojo a esto, porque si es injusto en lo poco, va a ser injusto en lo más. Si es infiel en lo poco, eso puede abrir una puerta a la infidelidad en cosas más grandes. Señor, ayúdanos, por favor. Enséñanos a ser fiel como tú fuiste fiel hasta la muerte de Jesús. Te lo pedimos. Danos tu carácter por medio de tu Espíritu Santo. Y te agradecemos, Señor. Te oramos también por la ofrenda en este tiempo, en el nombre de Jesús, y multiplícala para que podamos invertirla, para que muchos conozcan el nombre de Jesús. Te hacemos una oración por nuestro pastor también, por Olger. En tu fidelidad, Dios, y porque tú eres fiel a ti mismo, Señor, porque tú no te puedes negar. Señor, haz tu voluntad, pero te oramos por un milagro. Te lo suplicamos, Señor, porque le extrañamos, Señor, y le amamos a él y a su familia, Señor, Magali y todos sus hijos. Les bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, y que podamos comprometernos a orar en fidelidad por ellos, porque nos han hecho mucho bien por causa de ti. Gracias por este tiempo, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Mientras se pasa la ofrenda, vamos a enviarle por WhatsApp un devocional para que dentro de la semana meditemos en esto, ¿ya? Recuerden que esta es la nueva temática del Ministerio VIP. Eso. Cumpleaños, avisos. ¿Cumpleaños? No, yo creo que esta semana no hay cumpleaños. ¿Algunos avisos? ¿Hay alguna...? Tenemos encuentro de matrimonios el martes 30 de abril, Casa Central, a las 19:15. ¿Se van apuntando? Todavía hay tiempo. ¿Algún otro? ¿Los devocionales? Devocional martes a las 7 de la mañana y los viernes. El martes a las 7 seríamos nosotros como ministerio, solo las damas, las mujeres, y los viernes sí, toda Casa Central, todo el ministerio. ¿Algún otro? Eso. Sí, eso. Dos avisos extra. La próxima semana tenemos movilización, ¿ya? Miércoles, 19:30 horas, a la misma hora del ministerio. Así que tenemos que organizarlo cómo vamos a hacer con los coffee porque no hay día, no hay designado. Así que le vamos a pedir al Señor cómo poder organizar algún coffee rico. Le pedimos a un par de personas que nos... reunión evangelística, ¿cierto? Ya aclaré la semana pasada, ¿cierto? Movilización porque hay algunos que pensaban que íbamos a tirar piedra a algún lado. Eso yo lo escuché. No.
movilización, igual reunión evangelística, así que vamos a enviar la invitación, si Dios quiere, de aquí a mañana para que podamos invitar gente nueva, ¿cierto? Hay un lindo tema que vamos a explicar también, vamos a comentar, un testimonio muy lindo de cómo una persona se dispuso a ser fiel en el trabajo y ha sido bendecido, ¿ya? Y lo otro que nos toca, y les pido primero oración, nos desafiaron, lenguaje ahí. Hemos sido desafiados a tomar el Día de la Madre. Ya. Así que desde ya, todos los creativos, todas las manos, así que todos vamos a aplicar fidelidad para porque nos toca a los ministerios de profesionales del Ministerio de Casa Central. ¿Ya? Así que el Señor nos ayude, y si alguien tiene alguna visión de lo que tenemos que hacer, es bienvenida, y les pedimos oración. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo organizamos los equipos ya desde ya. Sería el 12 de mayo. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Y antes de irnos, igual queríamos darle Bueno, antes, un momentito, por favor. Un momentito. Queríamos darle la bienvenida a Jennifer. Bienvenida, Jennifer. Esperamos que nos sigas acompañando. La próxima semana habrá una reunión especial, así que eres muy bienvenida. Le damos gracias a todos y ahora sí nos despedimos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.